Muy buenos días, comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien. El día de hoy le tenemos buena noticia. Elementor acaba de lanzar una nueva actualización, la cual está disponible a partir de el día de hoy para todos los usuarios. Elementor, para los que no lo conocen, es un constructor de página web que nos agiliza la creación de diferentes tipos de proyectos, sea una página corporativa o una página de tienda online. Elementor, con él podemos crear diferentes tipos de proyectos. Ya eso está 100% comprobado. Y el día de hoy sacó su última actualización. Entonces vamos a ver qué trae de nuevo, cuáles problemas han solucionado o si han agregado algunas funciones extra que nos puede facilitar la creación de página web. Así que comencemos. Bien, en esta ocasión nos vamos a dirigir al área de plugin, como siempre, y dentro del área de plugin, aunque ya yo hice la actualización, pero aquí ya me indica que tengo disponible la 3.28.4. Recuerde que veníamos de la 3.28.9. Y si nos vamos a lo que es registros y cambios, vamos a ver cuáles son los cambios que ha traído esta nueva actualización. En esta ocasión, esta actualización viene con dos cambios. Vamos a traducir para poderlo entender mucho mejor. Y los cambios vienen relacionados, el primero, a lo que es el widget de cuadrícula de bucle. En esta ocasión ha solucionado un problema de validación que existía. El problema estaba con la taxonomía y la opción de vista pública. Ahí, aparentemente en la versión anterior existía ese problema que habían reportado los usuarios, porque también usted puede tener la oportunidad que si encuentra algún problema, algún error, puede enviarlo a lo que es el área de elementos de soporte y ellos lo toman en cuenta para posibles soluciones. En este caso había un problema con este widget y en esta actualización lo ha resuelto. El otro problema era un error que existía cuando el modo de depuración de habilitadores y la experimento de marcado optimizado estaba activo. Existía ese error y fue corregido en esta nueva actualización. Por lo visto, estos son los dos únicos cambios que vienen dentro de esta actualización. Pero como todos sabemos, ya aceptaron la beta de una actualización que, según las informaciones, va a cambiar del cielo a la tierra lo que es el uso de elementos. Así que mayormente estamos pendientes a la salida de esta actualización. Todavía no tiene una fecha, pero conociendo elementos es posible que o a mitad de este mes o a final de este mes es posible que ya estemos utilizando esa nueva actualización. Por el momento esos son los únicos cambios que viene en lo que es Elementor. Ya como siempre recomiendo antes de hacer cualquier actualización hacer una copia de seguridad, porque a veces lo que me funciona a mí puede hacer que a usted le traiga inconvenientes, y para evitarlo es siempre bueno tener una copia de seguridad del proyecto en el que estemos trabajando. Y recomiendo que se haga esta actualización para evitar esos errores que vienen corregidos en esta nueva actualización. Ya por último, yo siempre, cada vez que actualizo, entro a Elementor para hacer algunas pruebas, las cuales yo hago de velocidad, de carga de elementos, porque a veces resuelven un problema, pero dañan otro. Y aquí es que yo me doy cuenta si el elemento ha sufrido algún cambio a la hora de cargar o de ejecutar cualquier tipo de los widgets que vienen dentro de la versión Pro. Vamos a hacer una probita rápida, como siempre. Vamos a irnos aquí a lo que es el área, y estos son los widgets mayormente de la versión Pro. Como la actualización se trató de la versión Pro, vamos a probar algunos de ellos para ver que estén funcionando correctamente. Vamos a probar el menú, que es uno de los que más utilizamos a la hora de trabajar con elementos.
y también lo que es Off Canva, que por cierto tengo varios videos en el canal creando formularios, creando menú vertical. Si quieren aprender a cómo utilizar este widget, en el canal tengo varios videos hablando de este tema. Ya por último, vámonos a probar el de carrusel. Y por lo visto, todos los widgets, en el caso de la versión Pro, o parte de ellos, lo que pudimos probar, están funcionando correctamente. Así que, muchachos, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta nueva actualización. Si están como yo, esperando la última actualización, que sería en este caso la 3.29.0, que es la beta que salió, para ver si realmente Elementor agrega más funciones que nos pueda ayudar a optimizar lo que es el diseño de página web con este Elementor. Antes de despedirme, si ustedes quieren recibir actualizaciones de Elementor cada vez que salga y no tiene el dinero para comprar la licencia, pues te invito a pertenecer a nuestro grupo VIP. No tanto por la licencia de Elementor, por las actualizaciones de Elementor, sino por todas las actualizaciones de plugin de pago que tenemos disponibles para todos los miembros. En mi página web luiscepeda.com, ahí van a encontrar todos los detalles que ofrecemos y el costo, que es un único pago anual que se hace muy económico. Entren y verán que es muy económico para todos los beneficios que ofrecemos. Aparte de las actualizaciones, también en el grupo te ayudamos a resolver cualquier inconveniente que se te presente a la hora de diseñar tu página web. Así que si estás interesado en tener actualizaciones 100% confiables, pues te invito a pertenecer a nuestro grupo VIP de Telegram. Así que nada, muchachos, en la descripción me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo den saber ahí. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y estoy pensando abrir un grupo completamente gratis para aquellas personas que están empezando y que tienen algunas dudas, para poderle ayudar a que empiece de buen pie y con la información necesaria para construir su primera página web. Así que a toda aquella persona, muchísimas gracias por el apoyo. Y por el día de hoy, muchachos, me despediré de todos ustedes. Pero como todos saben, nos vemos en un próximo video.